Cristo. Es un placer estar como una familia, como un cuerpo, exaltando el nombre de nuestro Rey. ¿Verdad que sí? Salude a sus hermanos alrededor de usted. Dele la bienvenida a las personas que están por ahí cerca. Sonríales, dígales qué bueno que estás aquí, qué gusto verte, qué alegría verte. Gloria al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y después de eso puede tomar su lugar. Mira, amada iglesia, yo pudiera cantar toda la reunión, pero tengo que predicar. Tengo mucho que decir y difícil de explicar. Pero gloria a Dios que el Señor es bueno, amén. ¿Cuánto siente la paz de Dios? La presencia de nuestro Rey. Gloria a Cristo. Vamos a la palabra. Hemos estado profundizando en la persona de Jesús. El Espíritu Santo ha estado abriendo nuestros ojos para amplificar la gloria, la majestad, la grandeza de nuestro Rey. Este mundo, esta cultura, este sistema ha querido opacar la gloria de nuestro Salvador. Ha querido esconder su belleza y su majestad. Pero eso es imposible, amados. No hay manera que este mundo, no hay manera que Satanás, no hay manera que la religión, no hay manera que la cultura de esta era pueda opacar el brillo, la grandeza, la majestad de nuestro Señor y Rey. Este sistema lo ha intentado robarle a Jesús su deidad, ha intentado hacer de Jesús un hombre común, un profeta, un pensador, un caudillo, un ángel, tratando de despojarlo de todo aquello que lo hace a él tan único y tan especial. Pero gracias a Dios por la palabra y por el Espíritu Santo, iglesia, porque aunque este mundo nos quiera desviar, nos quiera confundir y nos quiera dejar con un ser humano común y ordinario, con una persona cualquiera, el Espíritu Santo viene y nos recuerda que ese hombre que murió en la cruz era Dios manifestado en carne. Den un aplauso a Jesús, por favor. Tengo mucha Biblia para predicar hoy. Diga, gloria a Dios. Juan capítulo 10 versos 30 y 33. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la declaración de nuestro Rey. Yo y el Padre, uno somos. Qué fuerte, ¿no? Mire lo que sucede como resultado de esta declaración que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Diga conmigo, blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesucristo miró a esta gente y les dijo: yo y el Padre somos uno. Pero ¿qué es lo que tú piensas ante esta declaración de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que probablemente entre todas las cosas que Él habló durante su ministerio terrenal, esta fue una de las más difíciles de comprender. Los judíos que lo escucharon se ofendieron tanto que tomaron piedras para apedrearlo, acusándole de blasfemia, porque según las palabras de ellos,
Jesús, siendo hombre, se hacía Dios. Ahora, no juzgue a estos judíos confundidos por tal declaración, porque el asunto es que aún sus discípulos quedaron desconcertados cuando el Señor les dijo lo mismo en Juan capítulo 14, versos 7 al 9. Si me conocieran a mí, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Yo necesito en este día que usted me dé toda su atención, porque lo que yo voy a predicar es fuerte, no es fácil, pero es importante y es necesario. Usted y yo nunca vamos a amar a Jesús como debemos amarlo hasta que no lo conozcamos realmente. Usted y yo nunca vamos a dar la vida por un Salvador a quien no entendemos y a quien no comprendemos. Por eso es fundamental que el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos revele a Jesús en toda su majestad. Nos revele a Jesús en su identidad, en su asignación, en su misión. Pero hay cosas que no son fáciles de explicar. Quiero que mire bien. Existen misterios en las Escrituras que simplemente no vamos a comprender a cabalidad en esta vida. Son como el océano, que lo puedes tocar en la orilla. ¿Cuántos se han bañado en el mar? Gloria al Señor. El océano que puedes tocar en la orilla y que puedes navegar sobre él y conocer en alguna medida, pero que nunca podrás alcanzar su fondo. ¿Por qué? Porque simplemente es algo inmensamente grande como para poder descubrir y entender completamente. Asimismo es la doctrina de la Trinidad. Diga conmigo, la Trinidad. Que yo quiero hoy enseñar acerca de esto. Era completamente natural que, como hemos estado hablando acerca de la deidad de Jesús y también de sus afirmaciones acerca de ser uno como el Padre, era completamente normal que surgieran preguntas. Cuando nosotros descubrimos que el Señor Jesús posee los atributos de Dios, tal y como les demostré por la palabra la semana pasada que es así, y que además hay escrituras en el Antiguo Testamento que se refieren a Dios, esto es a Jehová o Yahvé, como se le conoce, pero que en el Nuevo Testamento se atribuyen también a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. De repente una interrogante surge en nuestro corazón y es la siguiente. Inclusive una persona me lo preguntó: pastor, Dios el Padre y Jesucristo son la misma persona. La respuesta simple es no, no son la misma persona. Pero la respuesta compleja, porque esto es complejo, porque es un misterio, es que Dios el Padre y el Señor Jesucristo no son la misma persona, pero sí son el mismo Dios. Dios el Padre y el Señor Jesucristo no son la misma persona, pero sí son el mismo Dios. Y es aquí donde la mente nos explota, porque la razón humana no puede con una afirmación como esta. Se escapa de nuestra capacidad humana de comprender. Y escuche, es normal. Dios, míreme bien, Dios está fuera del alcance de nuestra mente finita para entenderlo. Eso está bien, porque si usted y yo pudiéramos comprender a cabalidad a Dios, entonces Él no sería Dios. Si usted y yo pudiéramos entender a cabalidad a Dios, Dios no sería Dios. Pero el asunto es el siguiente:
estamos acostumbrados a comprender las cosas que podemos analizar y explicar. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, se nos ha educado y se nos ha entrenado para eso. El mundo le llama el método científico. Usted y yo, repito, estamos acostumbrados a comprender las cosas que podemos analizar y explicar. El asunto es que a Dios no lo podemos meter bajo el lente de un microscopio. La inteligencia humana no puede descifrar la realidad divina. Así que solo nos queda la palabra, la ayuda del Espíritu Santo y la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero quiero que ustedes entiendan, no necesitamos más. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu y tenemos la fe. Y con eso podemos comprender cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de ningún hombre, pero son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hebreos 11 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es un misterio y está lejos del alcance de la comprensión de la mente finita y racional, porque estamos tratando con Dios, estamos tratando con la deidad, estamos tratando con lo eterno. Y usted y yo somos seres temporales y naturales, es decir, vivimos en un cuerpo terrenal y tenemos una mente finita, aunque esencialmente poseamos un espíritu. Así que tenemos la palabra, la ayuda del Espíritu y la fe. Por lo tanto, si en el desarrollo de esta enseñanza hay algunas cosas que usted no puede entender completamente, tenga paz, porque ni siquiera Pablo pudo entender algunas cosas. Y en algún lugar de la Escritura, Romanos 11:33, él exclamó: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia o conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Cuántos están listos? Cuando yo le digo que Jesús es Dios y que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, usted se pregunta cómo eso puede llegar a ser posible. Si usted se da cuenta, los judíos, quienes escucharon esta declaración, yo y el Padre somos uno, tomaron piedras y acusaron a Jesús de blasfemia, porque para ellos solo hay un solo Dios. ¿Alguien dice amén? Pero para nosotros también. En Deuteronomio capítulo 6 verso 4, y repito, esta es la razón por la que los judíos fueron sacudidos, se escandalizaron ante la declaración del Señor Jesucristo. Que en el Antiguo Testamento leemos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Diga conmigo: Jehová uno es. Dios es uno, y eso no se puede discutir. Escuche, esta es la base y el pilar de la doctrina de la Trinidad, aunque eso parezca una contradicción. Yo personalmente creo que la doctrina de la Trinidad no es una contradicción, sino un misterio. Son cosas muy diferentes. En este tiempo en el que usted y yo vivimos, escuchará, por ejemplo, que los cristianos aseguramos tener 3 dioses, que somos politeístas. Eso no es verdad. Jesús nunca dijo que era otro Dios, ni el Espíritu Santo se ha revelado en las Escrituras como otro Dios independiente del Dios de los judíos. Desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, esta verdad no ha cambiado. Aún los apóstoles del Señor Jesús no cambiaron nada en este sentido. Es más, el apóstol Santiago escribió en su carta, en el capítulo 2, verso 19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que la realidad acerca de un solo Dios ha estado presente a lo largo de las Escrituras. Sin embargo, la revelación acerca de la identidad y naturaleza de este Dios se ha ido expandiendo, especialmente cuando nuestro Señor Jesucristo, el Mesías Salvador, vino al mundo.
Diga, creemos en un solo Dios. Eso no va a cambiar. El asunto es que usted y yo debemos de llegar a conocer a este Dios. Eso es lo que la palabra, lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Ahora, como Dios es uno, y eso es un argumento que se está volviendo muy popular en nuestro tiempo, entonces Jesucristo no puede ser igual a Dios. Esa es la razón por la cual algunas religiones populares aseguran que Jesús es un ángel, o que Jesús es un profeta, o que Jesús es un Dios con D minúscula, que fue creado por Dios el Padre, pero que no es igual a Él. Y claro, este argumento surge precisamente porque la Escritura señala que Dios es uno, que hay un solo Dios. Pero entonces encontramos al apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 versos 3 al 5 diciendo lo siguiente: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Diga conmigo, Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? ¿Cuántos creen la palabra de Dios? El apóstol Pablo asegura que Cristo es Dios sobre todas las cosas, y lo dice claramente, que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y eso indica que Él, Jesús, no es un ángel, que no es uno de los profetas del Antiguo Testamento, y que tampoco es un ser creado por Dios Padre dotado de autoridad. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 12:16 le dijo a los judíos que Él era mayor que el templo. Y vaya que para los judíos el templo era un lugar sagrado, un lugar importantísimo dentro de su cultura, dentro de su fe, dentro de su religión, dentro de su estilo de vida. Y Jesucristo dice que uno mayor que el templo está aquí. En Mateo capítulo 12 versos 41 y 42 el Señor Jesucristo dijo que Él era más que el profeta Jonás, y también era más que el rey Salomón. En Hebreos capítulo 1 verso 13 el escritor de la carta dijo que Jesús era mayor que los ángeles. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y en Hebreos capítulo 3 verso 3 el escritor dice que Jesús es mayor que Moisés. ¿Quién nos queda? Amados, ¿se dan cuenta que a través de todas estas escrituras el Espíritu Santo está revelando al Señor Jesucristo como Dios y no como alguien inferior a Dios? Pero ¿cómo esto se puede explicar? Bueno, únicamente de la siguiente manera: Jesús es Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Diga, Jesús es Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Estas tres personas son el único Dios verdadero. A alguna gente le está saliendo humo de la cabeza, pero es normal. Cuando Isaías profetizó la venida del Señor Jesús en el capítulo 7 y en el verso 14, él lo dijo: por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y la traducción del nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Diga conmigo, Dios con nosotros. Pastor, pero ¿cómo podemos llegar a tal conclusión? ¿En qué parte de la Biblia se habla de esta Trinidad? Bueno, para que usted no me haga una búsqueda exhaustiva y trate de encontrar la palabra Trinidad en las Escrituras, le ahorro el tiempo. No está la palabra.
usted no encuentra la palabra Trinidad, pero sí encuentra al Dios trino, al Dios en tres personas. La palabra Trinidad no se menciona explícitamente, pero la palabra sí testifica acerca de la realidad de este Dios, un único ser que se manifiesta o está formado por tres personas. Por ejemplo, se menciona en la creación. Vayamos a la creación, Génesis capítulo 1, versos 1 al 2. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original es Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y escuche, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En ese momento encontramos a dos personas ahí. Uno es el Dios que menciona: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero otro es el Espíritu Santo, que se encuentra en el mismo lugar. Y además, cuando usted y yo leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, vamos a leerlo a partir del verso 1 y hasta el verso 10. Acompáñeme. Juan capítulo 1, verso 1. ¿Está listo para esto? En el principio, ¿se da cuenta de que el Evangelio de Juan comienza igual que el Génesis? El Génesis comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Evangelio de Juan comienza: en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Se refiere a Jesús. En el principio era el verbo. ¿Cómo sé que se refiere a Jesús? Ahora lo va a descubrir. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, aquí es donde la identidad del verbo y de la luz se revela. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Sabemos perfectamente que Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor. Es decir, que el verbo y la luz de que el apóstol Juan está hablando es el Mesías que vino, y de quien Juan preparó camino. Este verso 7: vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pero aquella luz verdadera, escuche, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y escuche la siguiente frase: y el mundo por él fue hecho. Diga conmigo: el mundo por él fue hecho. Así que ahora descubrimos que en la creación hay tres personas trabajando: el Padre, el Espíritu y el Señor Jesucristo. ¿Alguien le da la gloria a Dios por eso? Vemos que en la creación está involucrada la Trinidad: el Padre, el Espíritu y Jesús, que es el verbo y que es la luz. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos aquí le recibieron? Gloria a Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vea, verso 14. Esta es la identidad del verbo. Y aquel verbo fue hecho carne, amén, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Usted puede ver entonces que la Trinidad está involucrada en el proceso de la creación de los cielos, de la tierra, de la raza humana, del universo, de los animales, de las plantas, de todo ser vivo, de todo ser creado. Ahí está el Padre, ahí está el Verbo y ahí está el Espíritu Santo. Pero también nosotros podemos encontrar la Trinidad
en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es otro lugar evidente donde la Trinidad se revela. Mateo capítulo 3, versos 16 al 17, dice la Biblia: y Jesús, diga conmigo, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio Jesús, el Hijo, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Nuevamente, en un mismo lugar, en un mismo evento, un evento por cierto muy importante, encontramos a las tres personas que conforman la deidad: el Hijo en el río Jordán, el Espíritu que desciende sobre él en forma corporal como una paloma, y el Padre que habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Gloria al Señor. Pero el apóstol Juan también lo dijo en su primera carta, en primera de Juan capítulo 5, verso 7. Y este es probablemente uno de los textos más claros y más poderosos acerca de la realidad de la Trinidad, de un Dios conformado por tres personas. Primera de Juan capítulo 5, verso 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son ¿cómo algo o alguien, mejor dicho, puede ser tres, pero también uno? Ese es precisamente, mis amados, el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad. Y a mí me parece especialmente revelador este pasaje en dos formas. Primero, porque se nos presenta a las tres personas que conforman la Trinidad. Se menciona al Padre, que es Dios, se menciona al Verbo o Jesús, que es Dios, y se menciona al Espíritu Santo. Y luego se nos dice que estos tres son uno. Evidentemente, esto concuerda con la revelación del Antiguo Testamento de un único Dios a lo largo de toda la historia bíblica. Iglesia, no nos confundamos. Creemos en un solo Dios. Este Dios en el cual usted y yo creemos está formado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ahora escuche, Jesús mismo lo dijo también. Jesús citó la Trinidad en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, cuando Jesús le da la gran comisión a sus discípulos. Y entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: él se está despidiendo de los discípulos para regresar al cielo y sentarse a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Escuchen lo siguiente: bautizándolos en el nombre, diga conmigo el nombre. El nombre es singular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, porque es un solo Dios, pero tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Jesús cita la Trinidad. Él dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente observamos a este Dios trino revelado por boca del mismo Señor Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesucristo lo dijo también en Juan, Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26, cuando él habla del Espíritu Santo, que también es Dios y que también comparte con el Padre y con el Hijo los atributos de la deidad. Él dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están los tres: el Espíritu Santo, el Padre y yo en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús habla del Espíritu Santo y del Padre, y en este caso el Espíritu de Dios tiene una función pedagógica: a enseñar, a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Y el Padre se observa como una figura de autoridad. Y ahora vamos a hablar
de eso un momento más adelante, pero quiero hablar de esta última escritura. Les he mostrado ya distintos ejemplos donde la Trinidad es mencionada con total claridad en la Biblia. Pero aún el apóstol Pablo, que nos faltaba Pablo en este sentido, lo dice en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Él se está despidiendo de la iglesia en Corinto y les dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Ahora, algo maravilloso sucede aquí, porque el apóstol Pablo intencionalmente, cuando menciona la Trinidad, pone al Señor Jesús primero. No estamos ahora hablando en orden de importancia. No es que Jesús es superior al Padre o al Hijo, pero Pablo lo dice de esta forma: la gracia del Señor Jesucristo. Porque usted y yo no tuviéramos acceso al amor del Padre y a la comunión del Espíritu a no ser por la gracia del Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz. Alguien dice amén. Él fue el que derramó la sangre, Él fue el que abrió el camino, Él fue el que se sacrificó, el que derramó su vida para nuestra salvación. De tal manera que es la gracia del Señor Jesucristo la que nos da acceso al amor de Dios y a la comunión del Espíritu Santo. Pero estos tres son Dios, y Pablo lo menciona. Den un aplauso a Jesús, por favor. Viene la parte difícil del mensaje. Pastor, lo de atrás no fue difícil. Todavía me estoy rascando la cabeza. Bueno, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder explicar de la forma más sencilla y más clara algo que ya de por sí es un poco complicado, y le voy a explicar. Volviendo a 1 de Juan capítulo 5 verso 7, que ya lo leímos, donde se habla de tres personas y un solo Dios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Míreme, ¿cómo tres pueden ser uno? Esta ecuación solo funciona en la deidad. Cuando nosotros pensamos en una persona, pensamos también en un solo ser, ¿verdad que sí? Cuando usted piensa en una persona, usted piensa en un solo ser. Es más, esto es así en términos de los seres creados. Todos los seres creados son una persona y son un solo ser. Independientemente de que yo sea un ser hecho de tres partes, que es espíritu, alma y cuerpo, aún así soy una persona. El asunto aquí es que cuando nosotros pensamos en una persona, pensamos en un solo ser. Pero esto, repito, solo es en términos de los seres creados. Un ser, una persona. Diga conmigo: un ser, una persona. Pero cuando nos referimos a Dios, y aquí es donde esto se vuelve un misterio, estamos hablando de un solo ser en esencia, pero tres en persona. Quiero dejar esto bien claro. Cuando nos referimos a Dios, repito, estamos hablando de un solo ser en esencia. Y ahora voy a explicar lo que es la esencia. Estamos hablando de un solo ser en esencia, pero estamos hablando de tres en persona. Esa es la razón por la que descubrimos asombrosamente en las Escrituras que el Hijo y el Espíritu Santo participan de los atributos del Padre en la deidad. Eso se lo enseñé la semana pasada. Porque para fin de que Dios sea Dios, Él necesita ser omnipotente, ¿verdad que sí? Él necesita ser todopoderoso. Para fin de que Dios sea Dios, Él necesita ser omnisciente, tiene todo conocimiento. Él necesita ser omnipresente, Él puede estar en todo lugar y está presente en todo lugar. Pero Él también debe ser eterno, esto es, no tiene principio de día ni fin de vida, ha existido por siempre. Está fuera del tiempo y del espacio como usted y yo lo conocemos, pero es también inmutable, esto es, no cambia con el tiempo como nosotros, Él es inmutable. Y cuando nosotros
vamos leyendo las escrituras y vamos conociendo a Jesús a lo largo de las escrituras, nos vamos dando cuenta de que Jesús reúne los requisitos de la deidad. Comparte con el Padre la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la eternidad y la inmutabilidad. ¿Por qué? Porque estos atributos son la esencia de Dios. Escuche esto: los atributos son la esencia de Dios. Son los mismos atributos, porque son la esencia de Dios. Y esos atributos los comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que podemos comprender un poco mejor desde este ángulo cómo Dios puede ser un solo ser en esencia y al mismo tiempo tres personas. En esencia Dios es omnipotente, amén. En esencia Dios es omnisciente. En esencia Dios es omnipresente. En esencia Dios es eterno. Y en esencia Dios es inmutable, porque los atributos son la esencia. Pero ahora pensemos en esto, escuche. En 1 de Juan capítulo 4 verso 8 la Biblia dice que Dios es amor. Amén. ¿Cuántos han leído eso? Diga: Dios es amor. En Salmo 107 verso 1 la Biblia dice que Dios es bueno y misericordioso. En el Salmo 7 verso 11 la Biblia dice que Dios es justo. Y en el Salmo 99 verso 5 la Biblia dice que Dios es santo. Pero en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 la Biblia dice que Él es paciente. ¿De qué estamos hablando? Del carácter de Dios. Escúcheme esto, iglesia: el carácter es la esencia, igual que los atributos. Los atributos los comparten las tres personas, y también el carácter. Gloria a Dios. El carácter de Dios es la esencia de Dios. Y en ese sentido es que Dios es un solo ser. Y estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comparten los atributos de la deidad, pero también comparten el carácter de la deidad. El Padre es bueno, Jesús es bueno y el Espíritu Santo es bueno. ¿Alguien dice amén a eso? El Padre te ama, Jesús también te ama y el Espíritu Santo te ama. Aunque son tres personas, comparten su esencia, comparten su carácter. Uno te ama y el otro también te ama. Imagínate que uno te ama y al otro le caes mal. No, porque estos tres son uno en esencia. Comparten los atributos. Hoy no vamos a hablar del Espíritu Santo, pero si hacemos un estudio del Espíritu Santo, vamos a descubrir que el Espíritu Santo reúne los atributos de Dios. Es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, es eterno y no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es uno en esencia, pero tres en persona. El Padre es justo, Jesús es justo y el Espíritu Santo es justo. El Padre es santo. Le voy a romper la religión de una vez. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Por eso Isaías, cuando vio al Señor, oyó que los ángeles decían: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. ¿Alguien aquí le puede dar la gloria a mi Dios? Aleluya. Mire, déjese de cosas. No era una simple repetición, sino era la honra y la adoración a las tres personas que son santas. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Pero estos tres son Jehová de los ejércitos, el único y soberano Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey, aleluya. Entonces, yo solo puedo comprender a Dios en alguna forma, porque repito, será imposible llegar a comprender la profundidad de este misterio. Pero ¿cuántos ya están comenzando a vislumbrar acerca de lo que estamos hablando? ¿Cuántos están comenzando a vislumbrar por qué la salvación es tan poderosa? Y por qué Jesús es tan importante. Y por qué esta redención es tan gloriosa y tan suficiente. Una cosa más. En Romanos capítulo 8 verso 28 leemos acerca del propósito.
Lo mismo que en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9. Míreme bien, el propósito también es la esencia. Mire esto. Ayúdame por favor, Espíritu Santo. Ya vimos que los atributos son la esencia. La esencia es la esencia de un solo Dios. ¿Ok? Compartida en tres personas. Los atributos son la esencia. El carácter son la esencia. Pero el propósito también es la esencia. Los tres persiguen una misma cosa, una misma causa, un mismo propósito. Imagine usted a tres personas con diferente propósito. No estarían de acuerdo, no trabajarían en armonía. Yo quiero que usted entienda algo, por favor. Cuando el Espíritu Santo opera, no opera en independencia del propósito con el Padre y con el Hijo. Cuando el Espíritu Santo se mueve o Jesús se mueve, no actúa en independencia del propósito con el Padre y con el Espíritu, porque estos tres comparten un mismo propósito en esencia, porque son un mismo Dios. Los atributos son la esencia, el carácter es la esencia, pero el propósito es la esencia. Y las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, comparten esta esencia. Por lo tanto, son un solo Dios. Aleluya. Denle un aplauso a mi Jesús. Gloria a Cristo. Pastor, ¿por qué se emociona tanto? ¿Cómo no me voy a apasionar y cómo no me voy a emocionar con algo como esto? Aleluya. Cuando el mundo quiere que tú creas en un Jesús que es un debilucho, un humanista, un filósofo, un caudillo, un ángel, un Dios inferior al Padre, un profeta del Antiguo Testamento. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ninguno de los de afuera atinaron. Unos dicen que eres Jeremías, otros Elías, otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro recibió el luzazo de parte de Dios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso tú no lo averiguaste porque lo oíste de la gente allá afuera. Es importante, iglesia, que Jesús se nos revele como Dios. Por cierto, les adelanto, como en las series de Netflix, la próxima semana vamos a hablar acerca del misterio de la encarnación, porque este mensaje no puede estar completo hasta que cerremos este círculo y entonces usted entienda por qué el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Así que Dios en esencia es un solo ser. Pastor, ya suélteme por favor. Y las tres personas que conforman la Trinidad comparten la esencia. Así que son un solo ser en términos de existencia, de esencia, un solo Dios. El asunto es que cuando usted lee la Biblia encuentra que hay una distinción entre las personas. Y esto es importante. Es la Biblia misma la que hace la distinción, indicando que el Padre y el Hijo no son la misma persona, y el Espíritu Santo y el Hijo no son la misma persona, y el Padre y el Espíritu Santo no son la misma persona, pero los tres sí son el mismo Dios, un solo ser en esencia. Y yo quiero hablar brevemente del Padre y del Hijo, porque si metemos aquí al Espíritu Santo nos vamos a quedar hasta las 5 de la tarde descubriendo cómo el Espíritu Santo también es Dios, juntamente con el Padre y con el Hijo. Y me gustaría dejar eso para otro tema, para otra ocasión, para otro momento donde podamos realmente dedicarle el tiempo que necesita. ¿Alguien dice amén? Así que hablemos del Padre, porque repito, la Biblia revela que hay una distinción entre las personas. Juan capítulo 14 verso 28, y probablemente este es uno de los textos que más confundan a las personas acerca de la deidad de Cristo y de su unidad con el Padre. Y Jesucristo dice: habéis oído que yo os he dicho,
voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Lo sabía, pastor, lo sabía, pastor. Como dicen por ahí, Jesús no es igual a Dios, Jesús no es igual al Padre. Jesús es un Dios más pequeño, es inferior a Dios. Eso no es lo que Jesús está transmitiendo. La Biblia no dice que el Padre es más grande que Jesús o más Dios que Jesús, pero sí dice que es mayor en términos de autoridad, en términos de orden dentro de la deidad. Repito, estoy entrando a un terreno muy, pero muy sagrado. Estoy entrando a un terreno muy, pero muy profundo. Y yo pido que el Espíritu Santo me ayude a poder explicar de la manera más simple esto. La Biblia no dice que el Padre es más grande que Jesús. Y ya vimos todos los versos anteriormente que nos aseguran eso, o que es más Dios que Jesús. Pero sí dice que es mayor, porque Jesús mismo lo está hablando. Pero esto, escuche bien, en términos de autoridad. ¿Qué significa esto? En las Escrituras, por ejemplo, encontramos Juan 3:16, que fue el Padre quien envió a Jesús. La Biblia dice: de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito. Evidentemente se está refiriendo al Padre. De tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Padre, escuche bien, envió a Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Pero también Juan 14:26 dice que fue el Padre el que envió al Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que queda claro que la distinción entre las personas en relación al Padre es una distinción de autoridad. Hay un orden dentro de la deidad, y esto es tremendamente poderoso, porque aún, escuche bien, en Juan capítulo 8 verso 29 encontramos a un Jesús, que es el mismo Jesús, que se sujeta al Padre y que busca complacerle. Evidentemente, si nosotros leemos superficialmente estas cosas, podemos llegar a la conclusión de que el Padre es más grande que Jesús y es más Dios que Jesús. Pero no es así. En la deidad hay un orden, hay una estructura que funciona en todo el universo, inclusive en el reino de los hombres. El principio de autoridad proviene de la deidad. ¿Alguien dice amén? La autoridad no fue algo que alguien se inventó para coartar la libertad de las personas. Es un principio que se origina y se practica dentro de la deidad. Tanto así que Jesucristo dijo, Juan capítulo 5 verso 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahora quiero que preste atención en esto, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios en la Biblia, evidentemente nos referimos al Padre, que por razón de su autoridad es quien determina todas las cosas. La deidad no puede estar formada por tres voluntades. Tiene que existir una única voluntad, y por razón de su autoridad, la voluntad que se establece en la deidad, en el universo, y la voluntad que se establece en la creación y en todas las cosas, es la voluntad del Padre. Aún Jesucristo se sujetó a la voluntad del Padre, porque el Padre es la autoridad dentro del concepto de la deidad. ¿Me estoy explicando? Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. No puede haber tres voluntades en algo así. Imagine usted una voluntad
del Padre, una voluntad del Hijo, otra voluntad del Espíritu Santo. Y claro, cuando Jesús en la carne tuvo esta posibilidad de hacer su propia voluntad humanamente, pero renunció a ello y se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Sabe por qué muchos matrimonios tienen problemas? Porque hay dos voluntades. Se lo voy a dejar de tarea. Y donde esto sucede, hay caos. Hay caos. Imagine usted un padre que quiere hacer una cosa y un hijo que quiere hacer otra cosa y el Espíritu Santo que quiere hacer otra cosa. ¿Qué reguero sería eso? Dios no sería Dios, porque no funcionaría en completa y absoluta armonía dentro de la esencia de sus atributos, su carácter y su propósito. Así que cuando hablamos de la identidad o de la distinción entre las personas en la deidad, nos damos cuenta que el Padre tiene una función de autoridad y es su voluntad por esa razón la que se establece. Lucas capítulo 22 verso 42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora yo quiero que usted entienda algo que me sorprendió y me bendijo, porque en este contexto podemos aprender de la profunda humildad dentro de la deidad. ¿Cómo es posible que los seres humanos seamos tan orgullosos habiendo sido creados por un ser tan humilde? Algo sucedió en el medio. Un rebelde y orgulloso se metió en el camino. Se llama Satanás. Jesús, quien como hombre pudo escoger su propia voluntad y sin embargo se sujetó a la voluntad del Padre, porque Jesús siempre busca agradar al Padre, y aunque, escuche, es igual a Él en esencia, se sujeta amorosa y gustosamente a su voluntad, dándole reconocimiento y honra. Ahora, esto minimiza a Jesús en lo absoluto. Para mí lo engrandece. No que se engrandece en la deidad, nunca será más grande, pero desde mi punto de vista y mi apreciación por Él, Él se engrandece, porque Él, siendo Dios y siendo igual al Padre, decide sujetarse amorosa y gustosamente a la autoridad de su Padre Celestial. Esto es impresionante. Repito, esto no minimiza a Jesús en lo absoluto, porque Él es tan Dios como Dios el Padre, y sin embargo tan humilde como para nunca buscar opacar su gloria. Den un fuerte aplauso al Rey. De tal manera que yo no sé de dónde viene esa cosa de que alguna gente siempre quiere estar opacando la gloria de los demás, cuando nuestro Señor Jesucristo nunca buscó opacar la gloria del Padre. Es así, solo así como usted puede entender cosas como: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solamente uno, el Padre. Modestia, humildad. Tremendo. Ahora, alguien me hizo esta pregunta: no tengo culto después de este, así que pastor, tenga compasión de mí. ¿Por qué Jesús nos lleva al Padre? Jesús dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y ninguno viene al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué Jesús nos lleva al Padre? Le voy a explicar. Jesús es el ejecutor de la voluntad de Dios, pero el autor intelectual de todas las cosas es el Padre. Así que cuando tú y yo venimos a Jesús, cuando tú y yo creemos en Jesús, cuando tú y yo adoramos a Jesús, cuando tú y yo nos rendimos ante Jesús, cuando tú y yo nos sentimos tan
tan abrumados por la belleza y la grandeza de nuestro Jesús, Jesús dice: la idea fue de Él, fue su deseo y fue su voluntad. Tú eres salvo porque el Padre lo planeó. ¿Alguien dice amén a eso? Así que cuando tú y yo adoramos a Jesús, Jesús nos conecta con el Padre, porque Él es el autor intelectual, porque fue su deseo que tú y yo pudiéramos experimentar salvación y vida eterna. ¿Alguien aquí le da la gloria al Señor? ¿Alguien aquí le da la gloria al Señor? Fue su deseo, amada iglesia, que tú fueras salvo. Fue idea del Padre. Al Padre fue quien se le ocurrió este asunto de la redención. Jesús ejecutó ese plan. Por eso Jesús. Y mire, usted puede decir: me resulta un poco simplón esta respuesta. No me preocupa en lo absoluto, porque yo sé que aún hay muchísimo más de lo que yo le estoy explicando en este asunto, y que es normal, porque soy un ser finito, soy un ser mortal y racional que está tratando de explicar un misterio que ni el mismo Pedro ni el mismo Pablo pudo descifrar a su cabalidad. Así que téngame paciencia, porque estoy haciendo o estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, gloria a Dios, en un asunto como este. Ahora, la función del Padre es una función de autoridad. La función del Hijo, escuche bien, es expresar y manifestar lo que el Padre es. ¿Ok? Míreme bien. ¿Cómo usted pudiera llegar a conocerme a mí realmente si no me pudiera ver? ¿Cómo usted pudiera realmente llegar a conocer cómo soy, cómo pienso, cómo actúo? Bueno, si usted me escuchara hablar, si usted me escuchara expresarme verbalmente y contar con mis palabras acerca de mí, entonces, aunque usted no pudiera verme, usted tendría una idea acerca de cómo es y quién es la persona que se está expresando. La Biblia dice que Jesús es el Verbo de Dios. Escuche esto. Jesús en las Escrituras es llamado el Verbo, la palabra. Dios, para expresarse y crear, necesita hablar. ¿No fue eso lo que hizo en la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así que Dios, para expresarse y para crear, necesita hablar. Y esa palabra que sale de su boca es el Verbo. Esa palabra que sale de su boca es el Hijo de Dios. ¿Alguien aquí le da la gloria al Señor? Ahora espérenme. ¿Cómo usted pudiera llegar a conocerme a mí si no me pudiera ver? Bueno, una forma sería expresarme a través de las palabras. Eso es exactamente lo que hace Dios. Dios dice que, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra forma en la que usted pudiera llegar a conocerme sin verme es que usted tuviera una foto mía. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, iglesia? Una foto mía. Ok. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice acerca de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, si Dios quisiera darse a conocer a usted para que usted conociera su aspecto o su apariencia, le mostraría una fotografía del Señor Jesucristo. Y eso fue exactamente lo que hizo cuando Jesucristo se hizo hombre y vino al mundo, y vimos su gloria. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Jesús. Es la imagen del Dios invisible. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya.
Jesús es la imagen del Dios invisible. Tranquilo, no se rasque tanto la cabeza. Oiga el mensaje otra vez, abra su Biblia, tome notas, dígale al Espíritu Santo, por favor, ayúdame a comprender algo tan profundo, tan hermoso. Ahora otra cosa, y en ese sentido no le puedo dar un ejemplo de mí, porque si yo quisiera darme a conocer sin que usted me viera personalmente, yo pudiera hablar y contarle y hablar acerca de mí. Eso fue lo que hizo Dios. Jesús es el Verbo. Jesús, escuche bien, la función del Hijo es expresar y manifestar lo que el Padre es. Así que el Padre habló, pero el Padre también nos mostró su imagen en Jesús. Pero hay otra cosa que la Biblia dice, y esto es tremendo. Si usted pudiera ver a Dios, ahora sí con los ojos, que la Biblia dice claramente que eso es imposible, humanamente hablando. Nadie ha visto a Dios, dice, y ha sobrevivido el Antiguo Testamento. Pero si usted pudiera ver a Dios, es decir, si Dios le permitiera verlo, ok, te voy a dejar que me veas. Primero necesitas estar muy lejos, porque te chamusco. Y lo que tú vas a ver, escuche bien, es una luz inmensa. Es un brillo indescriptible. No habrá forma de que realmente tú puedas penetrar a través de toda esa luz y de todo ese brillo para llegar a ver la figura y el aspecto de la persona que emana esa gloria. ¿Sabe qué es lo que la Biblia dice? Gloria al Señor. Mire esto. Hebreos 1:3. La Biblia dice que Jesús es el resplandor, aleluya, de la gloria de Dios. Jesús es la luz que tú ves si tú pudieras mirar al Padre. Por eso Juan dijo: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y escucha, ahí está la foto y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta Jesús todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey, aleluya. Por esta razón, y estoy terminando ya lo voy a dejar. Alguna gente dice: pastor, me duele la cabeza. Tranquilo. Así que cuando el Señor quiso revelar su amor, envió a Jesús. Cuando Dios quiso revelar su misericordia, envió a Jesús. Cuando Dios quiso revelar su compasión, envió a Jesús. Jesús, iglesia, es el medio a través del cual el Padre manifiesta y expresa lo que es. Nadie puede revelar lo que Dios es sino su Hijo. Esa es la razón, escuche, por la cual solo hay un camino al Padre. No hay dos caminos ni tres caminos. Jesús dijo: yo soy, solo hay un camino. Jesús, escucha, es el único que puede revelar lo que Dios el Padre es. Su Hijo en la tierra mostró todo lo que el Padre es en el cielo. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Gloria al Señor. Como tú, Felipe, dices, muéstranos al Padre y nos basta. Hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y todavía no me has conocido. Es que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria al Señor. Es la expresión de todo lo que Dios es. Por eso la Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan capítulo 12 versos 44 a 46. Jesús clamó y dijo, escuche, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve ve al que me envió. Yo, la luz. ¿Se da cuenta? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que cuando hablamos de las personas que conforman la deidad, identificamos claramente que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. No fue el Padre el que se hizo carne. No fue el Padre el que fue crucificado, fue el Hijo. ¿Alguien dice amén? Fue el Hijo el que se hizo carne. Fue el Hijo el que habitó entre nosotros. Fue el Hijo el que murió por nuestros pecados. Fue el Hijo el que resucitó al tercer día. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, gloria al Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Apláudale fuertemente a nuestro Rey, aleluya. Por esta razón, nadie puede realmente conocer a Dios a menos que crea en Jesús. Esa es la razón por la que Jesús es el único camino, como ya le mencioné. Y añado, nadie será salvo por creer en el Padre. Nadie será salvo por creer en el Espíritu. Usted y yo somos salvos por creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Usted y yo podemos hablar de Dios todo lo que queramos con las personas, pero la gente no va a poder conocer realmente a Dios el Padre hasta que nosotros le hablemos de Jesús, del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, del Hijo eterno de Dios, que se hizo carne. Aleluya. Pastor, tengo una pregunta, ya para dejarlo ir a comer y para que también nos deje ir a comer a nosotros. La pregunta es acerca de si podemos honrar y adorar al Hijo como honramos y adoramos al Padre. La respuesta es sí. Juan capítulo 5 verso 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso el anticristo va a negar que Jesucristo vino en carne, para negarle a todas aquellas personas que no son salvas la oportunidad de ser reconciliados con Dios, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Así que honrar al Hijo es honrar al Padre. Creer en el Hijo es creer en el Padre. Amar al Hijo es amar al Padre, porque cuando tú ves al Hijo, en realidad estás viendo la imagen del Padre. Dar un aplauso a mi Señor, aleluya. Esa es también la razón por la que esto se vuelve tan sagrado y poderoso. Mire, no se me distraiga ahora.
sigue lo más importante de la reunión: la sangre de Jesús. No es la sangre de cualquier persona. No es como la sangre de los animales sacrificados en el Antiguo Testamento, y tampoco es como la sangre de ningún hombre que haya vivido en esta tierra. La sangre de Jesús es distinta, es santa, es inmaculada, es inocente, es justa, es perfecta. Por eso Jesucristo dijo: el que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida eterna. Amén. Vamos a pasar, por favor, los elementos. Y mientras eso sucede, le pido que por favor no se distraiga. Este momento no es menos importante que el de la enseñanza o el de la adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Recibe hoy, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Así que, iglesia, no me pregunte cómo es que estos elementos, cuando participamos de ellos mediante la fe, se convierten en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor, porque eso también es un misterio. El Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, dice la palabra de Dios, tomó pan y dio gracias. Padre, te damos gracias. Toma el pan y dé gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, y como carne
pudo sufrir, pudo morir, pudo experimentar el castigo y la pena por nuestros delitos y nuestros pecados. Señor, tu palabra dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Participe del cuerpo de nuestro Señor. La Biblia dice que así mismo tomó también la copa y bendijo y dijo: esto es mi sangre que por ustedes se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Padre, gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Solo la sangre del Hijo de Dios podía hacer algo como eso. Gracias porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre que nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. La sangre que nos ha comprado por precio. La sangre del Cordero. Participe de la sangre en el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Den un fuerte aplauso a nuestro Rey Jesús. Aleluya. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo resplandezca con poder y gloria sobre sus vidas. Que la gente de Jehová acampe a su alrededor y les defienda de todo mal. Que ninguna arma forjada contra ustedes prospere. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que la bendición de Abraham los alcance, la sangre de Cristo los cubra, el Espíritu Santo los llene y un temor santo y reverente se derrame en sus corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Gloria al Señor Jesucristo. Iglesia, espero y hayan sido edificados, bendecidos. Les amo muchísimo. Dios les guarde, Dios les prospere. Lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones, excelente semana, feliz tarde.